las elecciones. Habíamos invitado a Milva Carlino, no podía, pero vino esta tarde. Así que muy bienvenida, Milva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar de nuevo. Bueno, gracias. La verdad que, no sé, no hay muchas mujeres analistas políticas acá. O hay varias que yo no conozco. No, la verdad, hay todo un mundo de politólogos y de politólogas, pero que estén dedicados por ahí más a lo que es la parte del análisis político, son pocas. Así que, bueno, me toca ser una de las que siempre que pasan las elecciones o que estamos en un año electoral, es como que tenemos una actividad muy intensa, ¿no? Muy intensa. Y bueno, y en Misiones tuvimos y tenemos, porque tuvimos unas elecciones provinciales que ya están resueltas. Ahora las nacionales, el 12 de septiembre, realmente, bueno, se dio a nivel país, por ahí muchos cambios, ¿no? Llamado de atención de la gente. ¿Cómo ves esta elección de las PASO puntualmente? Sí, en primer lugar, lo que podríamos mencionar como el gran dato de estas PASO es la pérdida de la base electoral del Frente de Todos. Ese me parece que es el principal dato. Y un Frente Juntos por el Cambio que mantiene la base electoral. Si nosotros comparamos por ahí con lo que fue la elección del 2017 y la elección del 2019, mantiene en términos globales en toda la Argentina esa base electoral, lo cual es sumamente importante porque después de 2 años de oposición, mantenerlo sin duda es un caudal interesante como para pararse en el escenario y sobre todo de cara al 2023, ¿no? Lo que es el proceso de construcción por ahí política para hacer una alternativa en el año 2023. Es un llamado a atención, sin duda, es un mensaje nacional de desaprobación al gobierno nacional por el rumbo en que se están tomando las medidas que se están tomando, el rumbo que está teniendo el país, y sin dudas que las PASO, si bien no dirimieron candidaturas al interior del Frente de Todos, porque en la mayoría de los distritos se presentó con lista única, sirvieron para mostrar eso, ¿no? Para reflejar ese mal humor social frente al gobierno, digamos, al oficialismo nacional, ¿no? Y esto es un dato que, miremos el distrito que miremos, en general se reflejó. Ahora vos, ¿a qué decís que se debe esto? ¿Qué es lo que la gente encontró así como en contra de este gobierno? ¿Qué es la economía, la pandemia, que les jugó en contra? No sé. Son varios motivos. Generalmente el fenómeno de las motivaciones del voto es un fenómeno complejo y no se explican por una única causa. Pueden haber causas que son preponderantes en las decisiones y en las lecturas que podemos hacer después para entender por qué el electorado se mueve de determinada manera, pero siempre es bastante complejo. En primer lugar, te diría que sí, que hay un voto económico muy fuerte, un voto que está muy, muy vinculado con el agobio, con la situación, fundamentalmente dentro de todo lo que es la economía, con la situación de la inflación. Claro, la gente no le alcanza, ese es el tema. ¿No? El tema es la inflación, el estar luchando para llegar a fin de mes, el tratar de preservar las fuentes de trabajo, el que lo tiene, y el que no, ver de qué manera hace para que esa plata pueda rendir y se pueda llegar a fin de mes. Ese es un agobio y una preocupación en gran parte de la ciudadanía argentina. Y diría que afecta a todos, porque independientemente del nivel socioeconómico que tengas, la inflación es un fenómeno que, más allá de que afecta a todos, se concentra, digamos, esa afección en los niveles socioeconómicos más bajos, ¿no? Porque es justamente donde menos ingresos o de recursos hay. Así que fundamentalmente hay una explicación por el voto económico, no es la única. También hubo un mal humor social que nosotros lo veníamos conversando. ¿Se acuerdan en las elecciones, inclusive en las nuestras, en las de la provincia de Misiones? Había un malestar con la situación de la pandemia y había un malestar en general con la clase política. Y esto les diría que hubieron 2 episodios que marcaron con mayor fuerza este mal humor o este malestar. Uno fue el tema del vacunatorio VIP y otro fue el tema de las fotos de olivos. ¿No? Claro, son situaciones en las cuales se rompe por ahí esa... ¿Eso afectó acá a Misiones? No, estoy hablando en general, lo nacional. En el mal humor. Lo que sí, ese mal humor nosotros eso también lo veníamos midiendo y lo veníamos viendo acá en Misiones también. Lo que digo que a nivel nacional
ese mal humor se reflejó, o quizás se potenció con esas situaciones, claro, ¿no? Se potenció con estas cuestiones que Y tienen que ver obvio, con la sí. clase política, o los reclamos o la legitimidad de la clase política para la toma de decisiones. Claro. Por eso, bueno, justamente el resultado por ahí del oficialismo a nivel nacional, pero acá en Misiones también hubo un fuerte pronunciamiento para las 3 fuerzas políticas, ¿no? Creo que yo creo que a muchos les sorprendió, a mí me sorprendió, por ejemplo, capaz que tiene que ver porque fueron a internas, si bien el Frente de Todos bajó la cantidad de cosas, pero tenían 3 y había entusiasmo, o sea, había competencia, el Frente Renovador fue con una sola lista, que es la que sacó más votos, pero tenemos Frente a Cambiemos. Sí, aquí lo que te diría que sucedió, lo mismo que ha sucedido en la mayoría de los distritos del país, digamos, Cambiemos creció moderadamente, no tenemos que hablar de un batacazo, porque realmente es un crecimiento de Cambiemos potenciado por la competencia interna, que sin dudas motiva al electorado a participar para dirimir quién va a ser realmente la lista, o sea, generar esos apoyos que se necesitan, y eso genera una motivación en las bases, ¿no? Sí, en las ganas la militancia, en la militancia, que quiere que las su ganas candidato de convencer al electorado de que acompañe a la fuerza para la cual el militante está apoyando, ¿no es cierto? Eso por un lado, o sea, y eso generó un crecimiento en Cambiemos, pero el Frente Renovador, el oficialismo provincial se mantiene, es una base electoral que, si vemos, es prácticamente el reflejo de lo que fue la general del 2019, casi 200.000 votos, o sea que ahí hay, eso lo podríamos leer como un piso electoral para lo que es el Frente Renovador. Y el dato, que es el mismo que mencionamos al inicio, la caída del Frente de Todos en su base electoral, ¿sí? O sea, si nosotros miramos el resultado del Frente de Todos de ahora comparado con el de junio, sí, entraron 2. Y es similar, digamos, pero si lo comparamos con la del 2019, ingresaron 2 diputados nacionales. Ahí realmente hay una caída sumamente importante, que tiene que ver también con eso, digamos. Con lo nacional. Con lo nacional, con el mensaje nacional. ¿Y cómo cayó el tema de que el Frente Renovador aquí en la provincia de Misiones presentó solo una lista con un candidato? O sea, un candidato, digamos, tuvo uno nomás para elegir. O sea, entrabas al cuadro oscuro y tenías eso nomás. Bueno, esos son estrategias electorales, ¿no? Estrategias electorales que quienes conducen los espacios deciden de qué manera ir. De hecho, fíjate que el Frente de Todos a nivel nacional también propició las listas únicas, solamente que aquí no se dio. Fue una estrategia electoral. En el caso del Frente Renovador, es una estrategia electoral que ya la venimos viendo, no es la primera vez, pero no es una novedad para nosotros. Pero en las provinciales hubieron muchos problemas, por lo tanto había más. Pero ¿cómo cayó en la gente eso? Proselitismo, te diría que en el mismo sentido que cuando hay competencia interna motiva, cuando no hay competencia interna y cuando hay una lista única, y digamos que lo que tenés es el piso electoral, ¿no? O sea, no tenés quizás... Puede haber aceptación o no, claro. Lo que vos tenés es el reflejo del voto duro, del voto que te acompaña independientemente de la estrategia que utilices y el candidato que lleves. Es el voto más, el de la camiseta, el que te va a votar porque te va a seguir, está convencido y que realmente quiere apoyar a este espacio, considera que el misionerismo es la mejor expresión en este momento. Y además se sintió motivado a ir a votar. También tengamos en cuenta esto, que pasa, porque de hecho, desde que las PASO se incorporaron a nuestro sistema electoral para cargos nacionales, hay una menor participación en las PASO y hay un incremento de la participación electoral en las generales. Te diría que tiene que ver con que, en general, hay una porción del electorado que es menos participativa, menos interesada en la política. Que no va a las PASO, que no pero va a las después PASO, porque dice, estas, la verdad, no valen. Años anteriores. Como hay una sensación cierto, de que esto en realidad no termina de definir nada. Pero sí les interesa a los que van con las internas. Pero que sí, eso se nota en los resultados. Y también hay una porcioncita del electorado que te digo que quizás va a votar diferente entre las PASO y las generales. Quizás fue a las PASO a dirimir alguna interna, puede ser la de Juntos por el Cambio, o puede ser la de Frente de Todos, y en la general quizás acompaña la renovación, o sea, es un electorado que te diría que es como más informado. ¿Pero la gente le vota al candidato o al partido?
Es una discusión eterna porque, digamos, hoy hablamos de que hay un fenómeno de personalización muy fuerte de la política, digamos, pesan más como los nombres, las personas, que los proyectos. Más que los partidos en sí mismos. Pensemos en Manes y la excelente elección que hizo, más allá de que estuvo auspiciado por el radicalismo, pero es una figura externa a la política, una figura que viene de otro ámbito y que sin embargo hizo una excelente elección en un distrito tan fuerte como es Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, lo que yo veo es que Santilli y Manes obtuvieron la cantidad de votos que sacó Vidal en las últimas elecciones. Sí, por eso y el Frente de Todos bajó porque mucha gente tampoco fue a votar. Sí, por eso. Y porque tenía lista única. Te digo, el tema del fenómeno de la lista única como estrategia electoral hay que analizarlo en las PASO, porque tiene que ver con esto, con que. Y bueno, en las PASO tiene que pasar el umbral. ¿Lo va a pasar? Sí, seguro que lo pasa. Pero el tema es que la general es el voto que realmente determina qué cantidad de bancas se van a obtener para el espacio en la competencia. Con los general, resultados, ¿no? por ejemplo, de las PASO acá en Misiones, ¿entrarían un diputado de cada frente? No, entrarían 2 y 1. De repetirse este resultado, sí. O sea, si calcamos los resultados, a ver cómo quedarían 2 diputados para el Frente Juntos por el Cambio y 1 para el Frente Renovador, ¿sí? Pero también tengamos en cuenta de que falta una campaña, falta este incremento del electorado que les mencionaba, que siempre mucha se gente da no fue a votar entre las PASO y las generales. Que va a votar el 14, exacto. Justamente por los resultados, capaz que también. Y también esto, la calienta. Motivación, y esto genera, bueno, no sé, por ejemplo, el votante más volátil del Frente de Todos dice, voy y participo porque la verdad que no fueron buenos los resultados. Si hay lecturas, la ciudadanía hace sus propias lecturas de lo que sucede, ¿no? Obviamente, prefiero votarle a esto para que entiende esto y no. Y ahora estas medidas que fueron anunciadas ayer, ¿puede llegar a cambiar en el electorado algún voto? En Buenos Aires creo que sí, acá no sé. Hay una cuestión que tiene que ver con que todas las medidas que se tomen frente a una situación de derrota electoral por parte del oficialismo se van a leer con un tinte electoralista. Por más buenas que sean, lamentablemente, la gente lo toma de esa porque manera. Estamos en un contexto de campaña. Estamos en un contexto de campaña. Y si bien, por ejemplo, todas estas medidas de levantamiento de restricciones las veníamos anhelando, las veníamos esperando hace muchísimo tiempo, no dejan de sorprender y no dejan de generar esta mirada quizás más bien oportunista frente a este contexto de derrota. Claro. También hay otra cuestión, o sea, tuvimos una semana muy intensa dentro de lo que ha sido el oficialismo nacional, con conflictos importantes a raíz de la derrota, pero que se exteriorizaron hacia la opinión pública, que no quedaron puertas adentro. Y que reflejan un poco esta puja del poder en la toma de decisiones al interior de esta coalición gobernante, ¿no? Que bueno, la derrota le benefició por los cambios que se hicieron. Convengamos que teníamos un gobierno nacional, que por ejemplo yo apoyo mucho porque sé que si nos va bien o ellos toman las mejores medidas, a nosotros nos benefician, y si son las peores, ya tuvimos 4 años, fueron las peores. Ahora, con este nuevo recambio de gabinete, creo que se puso una cintura política fuerte. Fíjate lo que nuestro gobernador, que estuvo mucho tiempo solicitando audiencia, el tema con el IPS, con esto, y ayer mismo asume Mansur, un exgobernador, y hoy ya tenemos, digamos, cosas resueltas, que son muy importantes para nosotros, y vos le miras a la vereda de enfrente, que salen a atacar justamente porque, o sea, los de Juntos por el Cambio salieron a atacar lo del puente Tancredo Neves. ¿Entendés? Es como que todo se utiliza hasta políticamente, pero eso lo digo yo, nomás creo, ¿no? De que este cambio tan importante en el gobierno nacional, yo lo veo con muy buenos ojos, y la verdad que me tranquiliza para ver que no esté tan lento todo, burocrático, con falta de... ¿Viste? Eso también nosotros nos dábamos cuenta. O sea, lo hablamos siempre acá. Siempre las derrotas electorales generan, ¿no? En los oficialismos, cuando pierden,
generan esta movida de cambio sacudida del árbol, ¿no? Sí, de está decir, bueno no, que así pase. como estamos, no, Pero la ciudadanía no nos acompaña, evidentemente tenemos que generar cambios. Y por Ahora, eso la gente elige. exacto, Porque, y también bueno, está pidiendo algo diferente a lo que está ocurriendo todos los días. Ni su propio electorado No. estaba contento. ese es el tema. ¿no? Entonces, Cierto, eso es cierto. por eso también había un descontento con buena parte de la base Generalizado. electoral, sobre todo vinculado con el kirchnerismo, que no Mm. estaba muy conforme con esta, digamos, con el rumbo que estaba tomando el país. Entonces, esta incorporación, este cambio parcial del gabinete le da un volumen político, le da figuras con experiencia, con trayectoria, podemos discutir si son, si tienen legitimidad, o sea, si son, si tienen o no buena imagen, digo, por algunas de las figuras que se incorporaron a este nuevo gabinete, pero que sin dudas tienen un peso político mucho mayor y una experiencia en gestión y sobre todo en estos contextos de crisis, ¿no? Experiencia en gestión sobre todo tan importante para solucionar cosas que todos los gobernadores del país estaban esperando y que van a continuar con todos los reclamos que tenemos de hace mucho tiempo, pero que bueno, que pasaron 2 años, ese es el tema, pasaron 2 años, digo yo, viste, y la pandemia de por medio. Nosotros Misiones vivimos en otro, con más libertad, con menos restricciones siempre, Es cierto. pero tenemos todo lo verde, pasea, o sea, es distinto lo que es Capital Federal, la gente estaba quedando loca, Sí. o sea, tanto encierro, ¿viste? Sí, y hay un punto que vos marcás, María, que me parece fundamental dentro de lo que es el análisis que podemos hacer del resultado de las elecciones. Y un poco que tiene que ver con esto, ¿no? Hubo una promesa de Alberto Fernández de generar un gobierno federal que no se cumplió. Cierto. Y también esto... Acá en Misiones nos damos cuenta de eso. Esto está marcando también, te diría que la incorporación de Mansur también está marcando esto de incorporar a gente que no sea Del solamente interior. de Buenos Aires, Claro. o de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sin experiencia. Y le está dando también un rumbo o por lo menos una orientación a que algunas de esas promesas que se hicieron, que fueron electorales en el 2019, se puedan llegar a cumplir en lo que queda de la gestión. Sobre ¿no? todo en Misiones, que se ganó ampliamente cuando fueron Alberto y Cristina. Exacto, ¿no? exacto. Por eso digo, hay a un punto que vos mencionás que me parece que es clave entender también de que hubieron Sí. promesas que no se pudieron cumplir, sí, pandemia es de por cierto. medio, podemos poner Claro, sí. también el Muchos puntos paréntesis, en contra. el paréntesis de la pandemia, podemos hacer la lectura en que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos que fueron a elecciones, los oficialismos nacionales perdieron, también se pueden hacer. Le está pasando a Bolsonaro, o sea, no solamente a los peronistas, ponele, sino Pero a también, los de la derecha también. Sí, pero te digo en América Latina en general, porque después hubieron gobiernos en los cuales los oficialismos ganaron, digo, si lo ves, si amplias la lupa y empezás a ver, bueno, a ver qué pasó en el mundo, está relativizado esto de que todos los oficialismos pierden, sí, hay otros casos en los que no. Claro, sí, Pero si por ahí achicamos el foco y decimos, bueno, a ver qué pasó en América Latina, que es nuestro entorno, digamos, y es nuestra región, y ahí estamos viendo esto, que está sucediendo esto y que tiene que ver también con la cuestión económica y cómo afectó la pandemia a la economía. Sí, ¿no? se afectó mucho. Cuando se habla de economía, vos que por ahí haces consultas y todo, ¿la gente sabe la deuda que dejó Macri con el Fondo Monetario Internacional, el pago del fondo buitre, todo, o ya se olvidó de eso? Mira, son lecturas que están enmarcadas, ¿no? Las lecturas en economía tienen un encuadre y el encuadre tiene el sesgo ideológico, es decir, quienes apoyan a Cambiemos te van a decir que en realidad todo esto venía de los 2 últimos años de la gestión de Cristina, o sea, son encuadres, son maneras de entender la realidad que tienen que ver con el marco que cada uno le pone a la mirada que está haciendo acerca de la realidad. Pero Sin el que embargo, fue al fondo fue Macri, no Cristina. Sin duda, claro, y la comunicación tema del también es endeudamiento, importante. pero si vos hablas con los segmentos o sea, con ese electorado que está más afín, que es afín a Cambiemos, que puede ser, no te digo el voto duro, sino el voto más blando de Cambiemos, y sostienen desde este marco, ¿no? De que en realidad esos problemas económicos no fueron
digamos, generados por el macrismo o por esos 4 años del gobierno de Macri, sino que fueron posibles respuestas a una crisis que ya se venía gestando previamente. Claro. Pero tiene que ver con el marco ideológico. Sí, ahora, la gente se olvida. No, la verdad. No, la verdad. Pero ahí está el sesgo de confirmación. Es un fenómeno que lo que tenemos se da muy es cierto, y también emocionalmente. Uno tiende a creer, aun cuando tenés razones fundadas para rechazar algo que vos considerás como válido dentro de tu encuadre, porque no va, y lo rechazás, y sin embargo, por el sesgo ideológico, terminás no creyendo esa noticia y creyendo alguna otra que alimenta ese cuadro. Ahora, ¿la gente se olvida? ¿Será todo eso? ¿O no vota para atrás, sino mirando hacia adelante? Porque ahora, si vos mirás el mapa de Argentina, quedó amarillo totalmente. Creo que 3 provincias quedaron en azul, pero el resto todos le votaron a Juntos por el Cambio. Sí, Cambiemos ganó, digamos, en 18 distritos de la Argentina, con lo cual el mapa te diría que es más amplio lo que fue el 2017, que fueron las elecciones intermedias de la gestión nacional de Cambiemos, y yo te diría que sí, pero haciendo siempre esa lectura más bien moderada, no tanto hablando de la derechización del electorado, sino más bien de decir, bueno, hay una fuerza de oposición, es que es la principal fuerza de la oposición, que mantiene su base electoral y en algunos lugares crece. Pero no es que arrasó la derecha, porque inclusive hasta la izquierda creció. O no encontró otro candidato y bueno, y además, los volvieron a votar. Y además, fíjate que la izquierda también creció dentro de este contexto. O sea, no podemos hablar de derechización del electorado cuando vos tenés una fuerza de izquierda, o sea, los dos extremos también, si querés. Te aparece un Milei en Buenos Aires, y la izquierda que realmente crece y amplía su base, y de repetir eso va a ampliar también su representación en la Cámara Baja. Exacto. Si se repiten esos resultados en las generales. Va a estar bueno. Por eso también hay que, yo lo pondría como siempre en contexto, ¿sí? También es cierto que las elecciones legislativas suelen ser desfavorables a los oficialismos. ¿Por qué? Porque hay también una posibilidad de, como no se pone en juego la orientación política del Estado, apoyamos a otras fuerzas para que el equilibrio, tengan otras voces dentro del Congreso, porque básicamente es eso. Va a estar bueno el Congreso igual, ¿eh? Yo te diría que si se repiten los resultados va a estar muy complicado para el oficialismo nacional. No van a tener quórum. No van a tener quórum y no van a tener mayoría en el Senado. ¿no? Entonces ahí no van a querer sacar ninguna ley que tenían pensado, ¿no? Sin duda es que Mauricio Macri gobernó con un Congreso así adverso y lo hizo con decretos, ¿no? Pero bueno. Pero le acompañaban muchos, ¿viste? En creo que nos acompañen mucho. No, y tiene que ver con esto, con que son dos... voy a tomar las palabras del presidente, pero son dos modelos distintos, ¿no? Y son dos modelos antagónicos, y están claramente puestos a disposición del electorado para que se apoyen o se rechace la orientación política que está teniendo el país, ¿no? Va a estar muy interesante. Realmente muy interesante hablar con vos también, Milva, porque una claridad, viste, increíble. En todo el debate está buenísimo. Está bueno, pero vieron que podemos debatir entre mujeres también la política, ¿no? Un placer. Te diría que es lo más lindo que podamos tener esa posibilidad y ese aporte, que creo que es significativa la mirada nuestra en la construcción del intercambio político, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Milva. Te esperamos en cualquier momento, porque siguen las elecciones, viene el 14, vamos a ver cómo están. Tenemos el segundo test. A votar, hay que ir a votar. Sí, eso es re importante, ¿no? Es la única manera de fortalecer bajó la cantidad de participación en esta, tal cual como decía, un 65% nomás fue a nivel país. Sí, pero también si miramos Misiones, me parece que ahí está otro dato que es re interesante, es que creció a comparación de las provinciales. Eso tiene que ver también con la confianza que tuvimos de haber ya atravesado un proceso en la pandemia y de que avanzó el proceso de vacunación. En otros lugares del país, como bien señalabas, digamos, había mucho más restricciones y fue la primera experiencia electoral. No fue como nos pasó a nosotros o a Corrientes, que ya tuvimos nuestras como fue disputas. Una especie interna también, me parece que la gente va a ir más el 14. Sí, yo creo que va a incrementarse la participación y la clave está en ver cómo se inclinan estos nuevos electores. Vamos a ver.
del tema de las encuestas por ahí ya no hay que creer, ¿viste? Porque te dicen una cosa y después sale, no sabemos, ¿no? Es como no tu trabajo ese, pero el pronóstico no le pega hay que nunca. decir eso porque hay muchas personas que hacen encuestas, que viven de eso, ¿no? Pero la gente te sorprende después cuando va y vota. Sí. Realmente. Y sí. Gracias, Milva. Gracias a